estábamos hablando que íbamos a meditar sobre el texto. Si le dijeres a este, no dudares. Que este es un texto que ha sido obviamente desvirtuado como la gran mayoría, ¿sí o no? Y le dicen, Yeshua, aumentanos la fe. 17:5. Dice, Yeshua, aumentanos la fe. Dice, dijeron los emisarios, los apóstoles, al Adón, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Y él dijo, sí, venga, abrimos la llave y como que, sí, venga, hacemos que aumente la fe. Como que hiciera una forma milagrosa para que se aumente la fe. Y eso no existe, ¿sí? Dice y responde Yeshua. O sea, lo de esto es que en el contexto, o sea, unos pasajes anteriores habla sobre el perdón. ¿Sí o no? Dice que si tu hermano leo el 17:3, mira por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, ¿qué hice? Perdónale. Y los discípulos dicen, bueno, así haremos. No, ¿sabe qué dice? ¿Sabe qué dicen los discípulos enseguida? ¿Qué creen? Dijeron los apóstoles, los emisarios al Adón, aumentanos la fe. Sí, yo creo que para perdonarse es una sola transgresión, se necesita fe, emuná. Entendiendo por emuná que no es cerrar los ojos y crear un mundo fantasioso. Entendiendo por emuná confianza, conocimiento. Entre más conocimiento tengo, más confianza tengo. ¿Sí? Que los discípulos dicen, aumentanos la fe. La fe, ¿cómo se aumenta? ¿La fe hay alguna fórmula mágica para aumentar la fe? No, pues sería genial, no existen fórmulas mágicas. La gente cree que entre más sanidades hayan, como que la gente aumenta su fe, no. O entre más, o entre la gente más, no sé, vean que liberaciones o cosas de esas, como que aumenta la fe, y no. El contexto habla de perdona, ¿sí? Dice perdonan. A perdonar una sola transgresión es complicado. Dice, si viene cuántas veces y pecare contra ti. 7 veces al día, ¿no? Como siempre, Yeso no utiliza términos que son, él utiliza la hipérbole, o sea, algo exagerado. Entonces, dice, si 7 veces viene, pues perdónale. Y uno sabe que eso no es fácil. Perdonar un adulterio no es fácil. Perdonar 7, imagínense. Es complicado. Perdonar que alguien lo robe a uno, tenaz. Y perdonar que lo robe 7 veces, pues mucho más complicado. Entonces me imagino que los apóstoles sacan a flor de boca una respuesta de esa, aumentanos la fe. Como que, o sea, ¿qué es fe entonces? La palabra hebrea para fe es emunación, ¿no? Y emuná no dice milagros. Generalmente emuná, ¿qué tiene que ver con palabra? Confianza. Se le faltaba a ellos. Confianza. Pero ¿qué es confianza entonces? ¿Sí? A uno le dice, me robaron por confiado. O sea, me robaron porque tenía mucha fe. ¿Qué tipo de confianza es? ¿O qué es la confianza? No, es que yo confío en él. Dice un malito el hombre que confía en él. Tampoco es por ese lado. ¿Qué es confianza entonces? Dice la escritura esto. Dijeron los emisarios al Adón, aumentanos la emuná, aumentanos la fe. Entonces el Adón dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, ¿cierto? Desarráigate y plántate en el mar. Entonces la tarea era buscar qué era lo menos que era un sicómoro, ¿no? ¿Y qué es un sicómoro? ¿Es un árbol frondoso? Sí. ¿Cuánto se puede llegar a medir? ¿Qué más el sicómoro? Frondoso. Se daba en África, en África, en Israel. Es más bien de esa región. ¿Quién era? El sicómoro. El sicómoro. Sicómoro. ¿Qué más importante es que el sicómoro? Creo que es alto, ¿no? Creo que es bastante. Sí, bastante.
Dice, entonces el Adón dijo, si tuvieres... Si tuvieras fe. entonces, léelo, Beatriz. Dijeron los apóstoles al Adón, aumentanos la fe. Entonces el Adón dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Bueno, pero leer despacio entonces. Dijeron los apóstoles al Adón, aumentanos la fe. Entonces el Adón dijo, Yo les voy a aumentar la fe. no, ¿Qué dijo? si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Bueno, un sicómoro, viene a ser, me hice acordar de un árbol que se llama, en Santa Marta se le llama el sombrón. Y esa vaina, debajo del sombrón había como unas 20 mesas. Es impresionante, de un solo árbol. ¿Cierto? El sicómoro es obviamente un árbol frondoso y grande, ¿cierto? Es una especie de árbol liguero. Sí, y eso es, pero... Puede medir hasta 20 metros de altura. Y dice esa 6 manera, metros de anchura. y tiene que tener el sicómoro, creo que no tiene forma, ¿no? ¿Se ha visto que los pinos como que tienen una formita? Como que ellos solo se van dando la formita. Y hay unos árboles que por veces se van dando como una formita así que quedan así como unos bombombones. El sicómoro no, el sicómoro es como, o sea, crece donde salga, no tiene una forma estética, pues como tal, simplemente es grandote, ¿sí? Dice, mirad por vosotros mismos. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea, desarráigate, que es, quítate de aquí de repente. Y vaya a plantas en el mar, ¿verdad? Primero que todo no sacamos nada con eso. Sí, o sea, yo no, ¿qué de útil saco yo? Como yo les decía, que yo voy a ir por el camino de un árbol de mangos y le digo, mango, pásate de aquí para allá. O sea, o sea, eso no. Te dicen, ay, sí, llamemos al Señor, que ese Señor traslada árboles de mangos, ¿sí? Entonces, a 500 la hora, entonces, lo que es por horas. Entonces, ¿qué quería decir Yeshua cuando pone ese ejemplo? Le dirías a un árbol así como, desarráigate y plántate. Primero que todo, eso no es literal. ¿Sí? No está diciendo que va a decirle eso y que el árbol va a obedecerle sí porque sí. No. Esto no lo enseñan en la iglesia cristiana, eso no funciona así. Entonces por eso dicen que todo lo que yo diga, y no dudo, como que lo voy a hacer. Entonces alguna vez dije, pues párese en la punta de una piscina, ¿cierto? Digo, repita 1.000.000 de veces, voy a andar sobre el agua a ver si anda. ¿Y no cree que lo hacen? Lo hacen. ¿Cierto? Sí, dijimos que la semilla como tal de mostaza era una semilla pequeña pero firme, maciza, una sola. Entonces digo, Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, yo estoy diciendo que no se refiere al tamaño, está refiriendo desde la composición del grano de mostaza. Dirías a podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Imagínense el nivel que yo podría tener, o qué es lo que el Yeshua está desarrollando en mí con este ejemplo. Es que ni siquiera, o sea, había utilizado que era la semilla del mismo árbol de sicómoro. Sí, Ni siquiera es- no son cosas diferentes. son dos cosas diferentes. O sea, el sicómoro es una vaina, ¿cierto? Sí. Y la semilla mostaza es otro paseo. Sí. Vamos, 17:5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro. Y hay un detalle que Gonzalo nos dice muy asertivo, y es que la semilla, él dice, la semilla es de mostaza, ¿sí o no? Pero el árbol es un sicómoro. Eso quiere decir que no tiene que ver lo uno con lo otro. Eso quiere decir que la enseñanza no tiene un sentido lógico literal. Porque dirías, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías al árbol de mostaza. No, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías al sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, ¿y qué cosa? Y os obedecería. Entonces nosotros sabemos claramente que eso no es literal.
sino simplemente nos está poniendo ¿a qué? A pensar. Pues los que estamos aquí porque no estamos en el contexto, ¿sí? Entonces, ¿a qué punto nos quiere guiar Yeshua al nivel de fe? ¿Qué es fe? Entonces, emuná, en los templos, mayoría nos enseñaron que emuná era cerrar los ojos, apretarlos bien duro, creer un mundo fantasioso, repetir, ¿sí? Decían, dígale tal cosa, así se hará. ¿Sí? Si no dudas en tu corazón y tú dices, porque dices que en tu palabra hay poder y lo que dicen son más bobadas. ¿Sí? La escritura también dice que toda palabra ociosa que salgan de mis labios daré cuenta el día del juicio. Entonces cuando Yeshua llega y dice, miren, si tú eres fe como un grano de mostaza y le dirías a ese sicómoro desarráigate y plántate en el mar, no está haciendo algo literal. ¿Qué está haciendo en nosotros? ¿Qué pasaría si yo llegase a eso? Si él está aquí sentado y me está enseñando eso. ¿Yo saldría y movería árboles? No. ¿Yo qué estaría pensando en este momento? ¿A qué me está llevando él? ¿A qué punto me quiere llevar él con la enseñanza? ¿Qué creen ustedes? ¿Se imaginan el nivel de confianza que yo desarrollaría para llegar a hacer ese? ¿Me dicen un carro más? O eche para adelante o un carro eche para atrás. No, pues eso sería, primero que tendría que ver más con la hechicería, con la brujería. Y eso no nos está diciendo que hagamos eso. Y eso lo que nos está diciendo es que nuestro nivel de confianza, ¿sí? En algo que no vemos. Porque al final el que hace eso, cualquier acto o cualquier milagro, ¿quién es? Por ejemplo, Moisés se paraba frente al mar, pero ¿quién abría el mar? ¿Moisés? No. ¿La vara? No. ¿Quién hacía ese milagro? El Creador. O sea, no se trata del tanto del yo. Podrías decir a este sicómoro, desarráigate. Podrías decir a este sicómoro, desarráigate. ¿Cierto? Y plántate en el mar y os obedecería. Y os obedecería. Moisés como tal le hizo un milagro con su propia mano. Nada. Moisés alguna vez trajo algunas plagas por su propio... No. De por sí, el Eterno iba a traer las plagas independientes si Moisés tenía o no tenía fe. Sí. Él iba a abrir el mar independiente de que levantara la vara, orara o no orara. O sea, independiente de todo ese cuento. Entonces, vuelvo y les pregunto, ¿a qué cree que Yeshua nos está llevando, nos quiere enseñar? Cuando dice eso, le podrías decir, desarráigate. Y el último pedacito dice, y os obedecería. Si eso llegase a ocurrir, realmente el que movió el árbol no fui yo, primero que todo. Ni fue mi fe. Esto que dices que la fe mueve montañas, eso es una mentira. Eso es algo muy pendejo. Perdóname, no es que la fe mueve montañas. Pues. Todos tenemos fe y esas montañas nunca se van a mover. Entonces, ¿cómo la firma? Porque hay un texto bíblico y la gente lo toma como plan para eso. No es por ahí. ¿A qué puntos nos quiere llevar Yeshua entonces? Yo le dije que calabacieran bien esta semana eso. Al contrario, mientras que más va aumentando nuestra fe, creemos firmemente que la mata de sábila detrás de la puerta no funciona. Mientras más aumenta nuestra fe, sabemos que el crucifijo o el Cristo o lo que andemos o cualquier efigie que tengamos no funciona. Mientras más aumenta nuestra fe, sabemos que, por ejemplo, el hablar en lenguas no es espiritual. Para los que hemos estado en una iglesia cristiana, eso no es espiritualidad. Los que hemos aumentado la fe sabemos que lo que dan en las congregaciones como diezmos o superofrendas como método para usted ser rico o ser potentado no funciona. ¿Sí? Los que hemos aumentado la fe sabemos que oraremos por unos enfermos y unos se sanarán y otros morirán. Eso es lo que creemos que hemos aumentado la fe. Es decir, nuestra fe ¿cómo se ha vuelto? ¿Cómo creen? Mientras más conocemos, más leamos, más interpretemos, más oremos y podamos encontrar los secretos del Creador, yo puedo decir que entonces tengo emuná. Mientras yo menos lea, más cierre los ojos y más suba las manos, yo no puedo tener fe. Yo tengo es una creencia barata.
¿Sí? Entonces, el dicho de todo el mundo es, ¿qué es fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, es decir, yo tengo que estar convencido de algo que no veo. ¿Y qué es lo que no veo? ¿Cómo es que yo me convenzo de algo que no veo? Yo me convenzo de algo que no veo. ¿Eso qué quiere decir? Y yo tengo que indagar y buscar, ¿qué cosa? Lo que no veo. Para poder entender lo que veo. Eso es sencillo. Y el único libro que me lleva a entender lo que no veo para entender lo que veo, ¿quién es? La Torá. La gente piensa que cuando le dicen es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es que usted cierra los ojos, se inventa un apartamento amoblado, usted subido en un carro último modelo, yendo para Melgar, ¿sí o no? Con un tarro de piña, aquí en una piscina tomando, y esa es la fe y eso va a ser realidad. No, eso es pendejo, eso lo hace cualquiera. O sea, con los ojos abiertos, ¿para qué cierra los ojos? No te le cae una piedra encima y lo mata. No, abre los ojos, para eso no necesitas cerrar los ojos. Eso no es fe. Entonces siempre nos enseñaron eso, vinculados a eso. Hermano, que es que me separé. Hermano, llame las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? O sea, empieza a decirle a su marido que sí está al lado suyo, que usted no está separado. ¿Usted cree que no hacen eso? Lo hacen. ¿Usted ha equivocado? Pues no lo hacen. Lo hacen. No funciona así. Ese es el tipo de fe que nos enseñan. Que es muy barato y muy elemental. No existe. Entonces, estamos definiendo en una, que para yo poder, cada día que yo entiendo más de la escritura, ¿cierto? Del Creador, mi emuná se eleva. Mi emuná adquiere grandes pinceladas de lo alto, llamémoslo así. ¿Sí? Eso no se trata porque usted oró por alguien y se salvó. No, porque entonces yo podría decirle, como una discusión que tuve algún día, que un día se salvó y al otro día se murió, entonces ese día a alguien le tenemos que echar la culpa, ¿sí o no? O el paciente tiene poca fe, ¿sí o no? O el que oró no tiene fe. O una de las cosas, él tiene fe, yo tengo fe y Dios no escuchó. Miren todo el sancocho que toca hacer para darle vueltas. Para entender simplemente que Akadosh Baruj Hu dice, la escritura dice, impondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Ahí no dice que impondrán la mano sobre todos los enfermos y todos sanarán. Ahí no dice eso. Yo oro por un enfermo. Si el Creador lo sana, perfecto. Y si él lo lleva para el otro lado, genial. Entonces, mientras yo más tengo clara la emuná, ¿sí? Más puedo entender lo que se mueve a mi alrededor. Vamos definiendo qué es fe, ¿cierto? Vamos entendiendo, vamos comprendiendo. Espero que la doctrina básica lo comprendan mucho más. Fe en sí, no es creer. Cree cualquiera. Entonces, ¿qué fe qué es? Conocer, entender. Exacto. Lo que el Creador ha estipulado en lo oculto para el entenderlo. Entonces eso le decía, aumentanos la fe. Y el otro dijeron, sí, venga, abrimos la llave, ¿quién la aumentamos? No funciona así. Y eso le está diciendo, mire, si tú tienes fe, ¿cierto? Como un grano que mostrar, que es lo más complejo que hay por dentro. Le dirías a ese sicómoro, ¿qué cosa? No está diciendo eso. ¿Qué estaré diciendo? Que tú tendrías tanta confianza, ¿cierto? En el Creador. ¿Y qué es confiar? ¿Qué es confiar? ¿Qué es confiar en el Creador? ¿Qué creen que es confiar en el Creador? Es que lo bueno proviene de Él. ¿Y qué cosa? Y lo malo también. Que Hashem da. ¿Y que Hashem qué? Quita. Que Hashem hiere. Pero que Él también sana. Que hay tiempo para qué? Para reír. Pero hay tiempo para vivir qué? Para llorar. Hay un equilibrio. Hay tiempo para sembrar. El mundo se mueve así. Hay tiempo para sembrar. Hay gente que quiere cosechar cuando no sembró. Ejemplo. Hay tiempo para sembrar. ¿Hay tiempo para qué? Para cosechar. Hay tiempo para el sol. Hay tiempo para la luz. Que todo está en las manos del Creador. Sea vida o sea muerte. Que esa es mi mayor confianza. Que Él maneja absolutamente todo. No que yo lo manejo a Él. Y que más bien tengo que enterarme es que para aumentar la fe yo tengo que aprender qué es lo que Él demanda de mí y no lo que yo demando de Él. La gente se preocupa por pedirle a Dios. No, tengo que preocuparme por cómo le obedezco a Dios. ¿Cómo se llama una persona que solamente se preocupa por pedir? ¿Sabe qué se vuelve uno a lo último? Un manipulador. Entonces uno sabe qué termina haciendo con el Creador. Esto, si tú me das tal cosa,
yo hago qué, tal cosa. Y el creador, que es manipulable, él dice, ay sí, bueno, hagámosle porque pobre tipo, yo no. Es que si tú me haces este trabajo, yo hago tal cosa. ¿Qué es eso? Un manipulador. ¿De qué? Ah. Que nos ha pasado casi a todos, ¿sí o no? Porque cuando yo estaba joven en eso yo también manipulaba a Dios. Entonces yo le decía a Dios, si tú tal cosa, un manipulador. Cuando le damos nuestra emuná, lentamente ¿qué? Nos vamos acercando es a que el Creador hará su voluntad y no yo. Entonces entiendo, Padre, hágase tu voluntad y se te como en el cielo. Eso suena como si yo le como si yo le estuviera dando una orden, no. Él hace su sagrada voluntad. Ya hemos visto aquí 1000 veces que él tiene un plan preestablecido, eso no se puede cambiar. Y que dentro del plan hay un propósito, y pero su propósito está el desarrollo de qué cosa, de mi estructura interna, de mi nechamot, de mi nepes y de mi ruach. Todo está colocado alrededor, desde los vecinos hasta los profesores, hasta los ladrones, hasta la ciudad donde me colocaron, con un propósito divino, para que yo pueda precisamente eso, elevar mi confianza en el Creador. Entonces cuando está diciendo desarraigue, no está diciendo, cuando Jesús está diciendo eso, mire, realmente ustedes no tienen nada bajo control. ¿Qué me toca a mí hacer entonces? Elevar mi nivel de confianza en el Creador, que Él es el que hace lo que no está bajo mi control. ¿Sí? Este pedazo está diciendo es, eleven su confianza. No más, pero ¿qué es confianza? Ya lo expliqué. Sigamos a pasaje 7, del 17:7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dices más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le ha mandado? Dijo Jesús, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, ¿qué cosa? Hicimos. Miren que Yeshua, después del famoso sicómoro y la semilla, coloca ¿qué cosa? ¿Qué? No llamaría esto parábola, ¿cómo lo llamaría yo? Una analogía, tampoco un cuento. ¿Metáfora? Casi. ¿Cómo? Vuelve y léelo, Beatriz, por favor. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cómo se le llama a la persona que hace justo lo que se le manda? ¿Inútil? Inútil. Eso es la escritura, ¿no? Dice lo que se me ha ordenado. Coloca el texto del perdón, coloca el texto de la emuná y luego coloca lo que el siervo le mandan hacer. ¿Entienden? Y le dice, si usted hace lo que le mandan, eres un siervo ¿qué? Inútil. En la mitad del texto dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Qué dice? Pienso que no. El siervo entonces, ¿qué debería hacer más? ¿Qué debería hacer más? Sí, ¿o qué debería hacer? ¿Más de lo que se le manda? Yo digo que más bien lo que Jesús está dando es una vaina de conformismo.
que no se conforme ya con lo que sabe o con lo que tiene, con lo que aprendió. Entonces, en la medida que uno va aumentando, a medida que pasan los años, pues uno le va mirando para dónde coge, ¿cierto? No va mirando aspectos que dicen, no, esto yo lo hacía, ya no lo hago porque realmente no tiene sentido. ¿Ustedes han tenido, les ha pasado con eso? ¿Sí? ¿Cierto? Uno ha quitado y dice, no, esto no tiene sentido. Dime uno, Claudia, discúlpame, que te pregunto. ¿Uno va quitando cosas? Sí, que uno dice, son pocas cosas inútiles, pero eso no, quitar es también hacer. O sea, tú no te estás conformando. Cuando tú quitas o añades, tú estás haciendo cosas para elevarte. Dime una que hayas quitado, que digas, no, esto no, algún rito, alguna creencia, ¿qué? No, pues yo siempre empecé a hacer chaval con todo, ¿no? Entonces, sí, con el trenzado, con el de tres y todo. Sí, de hecho yo compraba la vela de trenzas, la trenzada. Sí. Y ya no. Entonces esa es la esencia que se está... Bueno. Has sido moldeando de eso, que la esencia no era tanto como la vela, sino otra cosa. Es más importante lo que está, ¿cómo le digo? La esencia. La espiritual. Sí, genial que lo marques con una vela, pero si no hay trenzada no me echo a morir. Exacto. Lo hago y si no hay eso, pues le echo aceite. Si no prendo un fósforo, entonces como marcarlo, digo yo. Si no tengo velas, si estoy en el Sahara, digo, pues ¿qué tengo? O hagámoslo con un pedacito de polvo y marquemos. Digo, esto empieza el chaval, listo, aquí termina el trabajo. Digo yo, ¿no? Estamos hablando de... Pero hay gente que sí tiene que ser trenzada y el kosher y la vaina. Bueno, yo respeto eso, perfecto, me parece genial, hágalo. ¿Qué cosas has cambiado, por ejemplo, tú, y algún rito? ¿Tú crees? Ya, discúlpame, complemento eso. ¿Eso te ha ayudado a subir o eso te ha estancado, por ejemplo? ¿Qué pasa por ese rito? No, eso no ha quitado porque lo importante son las... O sea, le cogiste otro sentido, o sea, que maduraste, conseguiste otro grado de revelación. Bueno, vale. Tú, Wendy. Yo lo del Sidur, hacer las oraciones también, como decían, el movimiento y todo eso. ¿Sí? ¿Eso eleva o eso estanca nuestra muna? Quitar eso. Yo creo que eso le da a uno mayor discernimiento. Uno va entendiendo el discernimiento de las cosas y lo eleva, le da el verdadero sentido a las cosas. Que pase por encima del rito del 3x4, 4x3, moviendo a la derecha, ¿cierto? Me parece tenaz. Que yo también, por ejemplo, pues, obviamente, claro, que yo cogí por el plato un día hasta que me aburrió el plato. De 3 puntos y listo, dale. Si yo no veo a Yeso vendiendo platicos y esas cosas, no. Entonces, eso es hacer más y no quedarme ahí. Entender más. Me imagino que cuando Wendy también quitó sus rezos, entendió algo, ¿cierto? ¿Tú entendiste eso? Algo doctrinal, algo teológico. Sí, que eso era como que no lo estaba haciendo porque me naciera. Aparte que yo decía, pero ¿por qué tengo que repetir algo que otra persona escribió? No lo estaba haciendo, o sea, sentía que no estaba haciendo nada porque no eran mis palabras ni era lo que yo sentía. Perfecto. ¿Y ese sabe quién lo dice? El Rab Sharon Arus. Hace poco se hace una nota crítica por ahí en algo que leí, donde dice, hemos caído en un estancamiento, en no entender los sidur sino practicarlos. Y el sidur hay que entenderlo. Es decir, antes que practicarlo hay que entenderlo. Es decir, como quien dice, están haciendo las parafernales y eso los va a cansar. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso tuyo, Sofía, ¿qué crees que llegaste hace de unos meses para acá y crees que tu fe como que se disparó un poco más? De algo que tú digas, no, está bien, es nefasto, que era lo que yo hacía. Yo creo que repetir oraciones, o sea, todo el tiempo, digamos, el rosario, eso ya, chao, pero repetir, y eso era como hable, y es como, bueno, pero ¿qué? O sea, no sé, no... Bueno, hoy tú qué piensas de ese rito, por ejemplo, ¿tú qué piensas hoy de ese rito? No, realmente siendo consecuente. Siendo consecuente que no Sí. me dejó nada, que estaba perdiendo el tiempo porque finalmente nunca aprendí nada. O sea, ¿qué me enseñó eso? Nada, a repetir sin pensar, sin decir, sin nada. Y que un momento yo me acuerdo que yo repetía y la cabeza estaba del otro lado. Entonces estaba como que la boca parecía como que ya era tan mecánico que yo hablaba, pero la cabeza estaba por allá. Sí, entonces cuando uno va creciendo en su inmunidad, va viendo que va transformando. ¿Sí? Y internamente uno se va transformando duramente, y uno habla con la gente que todavía anda en esas cosas, en las que uno diga, confiese, profese, cosas que uno dice, pero parecen saber que yo también practiqué lo mismo, yo llegué a esos puntos también. Entonces me dice, muy fuerte. Cuando aquí habla del texto
de que si un siervo hace lo que se le manda, pero después no hace más de lo que se le manda, se le trata como inútil. Entonces uno coge un misbot cualquiera y uno debe darle y darle vueltas. Darle y darle vueltas hasta que uno encuentre más esencias. Si encuentra uno más cosas, que no se vuelva ahí, que se quedó ahí. No tiene que volver a leerlo y volver a mirarlo, volver a leerlo, mirarlo, a ver qué ocurre, qué más el creador demanda para mí, hasta dónde más puedo llegar, por ejemplo, a practicarlo. ¿Sí? Que uno llega, por ejemplo, dice, llega al restaurante, uno llega y decía, ¿tiene cerdo los frijoles? ¿Sí? Entonces uno, sí, tiene cerdo. Al principio, cuando yo comencé esto, yo sacaba el cerdo de los frijoles, ¿cierto? Exacto, no hacía nada. Ya evolucioné un poquitico más, le dije, por favor no me eche el cerdo, ¿sí o no? No me eche frijoles. ¿Por qué digo? ¿Listo? Sí. Y a veces puedo llegar a cosas más críticas, como uno ver, por ejemplo, dice, yo a veces hago y me levanto y lavo y relimpio el tenedor porque con ese tenedor alguien comió esos frijoles. Y como no hay un micbe que ellos hagan eso, ¿sí o no? Entonces se imagina que soy un impregnado de cosas como esas. Uno me mete y digo, no, venga, limpiemos bien el tenedor porque de todas maneras el que comió con esto, pues debe traer eso. ¿Sí? Entonces digo yo, cada vez que uno mira y dice, ¿qué más podría hacer para llegar a una mejor acción? Y llegar a entender y comprender algo más profundo, algo más que me lleve, no me deje estancado, no me deje en el sidur, ni no me deje en el platico los 7 huecos, que me dé algo más, que entienda más, que no me estanque en eso, sino que cada día me enseña más sus riquezas, su libertad, ¿sí? Porque eso, cuando uno conoce más, como que más libre se siente. Cuando uno conoce menos, más esclavo se siente. Eso es una esclavitud. Echarse 50 de Marías es una esclavitud. ¿Sí? Yo le ganó al padre de ella. Pararse uno y hacerle las vuelticas al sidur que hay que hacerlas, eso es una esclavitud tenaz. Practicar las normas que son 1200 del Shulchan Aruch, ¿se imagina? Uno termina ahí medio loco. Y espiritualmente uno termina en celos. Se acaba el discernimiento. Y el que no hace y no practica, pues termina en lo mismo, como una matera. Es decir, para echarle tierra y sembrar, porque no dio para más. Entonces aquí nos está diciendo que precisamente nuestra fe, porque está colocado en la mitad del texto, aumentanos la fe, arriba dice que perdonamos a nuestro ofensor, luego coloca que hagamos más. En la mitad colocó la fe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bueno. ¿Qué es mejor llegar a qué punto? Ah, no, eso sí lo o hacerlo, no. Pero, hacerlo por hacerlo o simplemente llegar a los puntos. Yo no lo hago porque no lo entiendo. No lo hago porque no lo entiendo. Ah, eso es interesante. O sea, el de cerdo. Sí. No, el de cerdo casi no sale bueno. No lo hago, no lo entiendo. Hacerlo por sí. Cumplirlo, por generalmente por aparentar o simplemente llegar a la conclusión. No, lo hago generalmente es nosotros partimos de hacerlo y luego vamos entendiendo. Es decir, cuando lo empecé a hacer no lo entendía. Pero a medida que lo va haciendo, correcto, y va a obedecer. Ah, correcto. Y encuentro pero mayor. No va a encontrar, ya le encuentra el sentido de que por qué no come el cerdo. Correcto. O sea, uno se. Una carga. Sí, porque vuelve una carga. Yo puedo empezar con una restricción sin entenderlo, pero en la medida que yo voy andando, yo lo voy comprendiendo. Por eso digo, por ejemplo, como digo yo ya digo hasta los tenedores, ¿no? Entonces digo, pues hay que limpiarlos un poquitico más, por si las moscas, ¿no? Yo ya voy, digamos, en ese nota, ¿sí? Sin que se vuelva carga para otro, porque entiendo eso, lo entiendo y lo hago con gozo. ¿Sí respondí? Yo caí en esa cuestión cuando dije, no, pero yo estoy haciendo una obra muerta, porque aún así, porque yo también hice los frijoles, más que soy amante de los frijoles. Sí. Y yo, pero mi papá, ¿para qué le echa pata a esto? No, pues tengo que quitarle la pata. Pero después dije, pero yo no estoy haciendo nada porque los frijoles están contaminados. Ya pasó a otro punto. Pero tuvo un comienzo, en algún punto comenzó. Después, ahora estoy en el nivel de pasarle fuego al cuchillo. Vamos a cortar, con este cuchillo corta el cerdo.
Ah. Y me toca pasarlo por fuego. Pero aún así sigue diciendo, hay muchos cubiertos Vale. que se me quedan por fuera porque no le hacen. Eso es lo que está diciendo el texto. Que el siervo inútil se queda ahí. Se queda en el, yo saco el cerdo del frijol. Ese es el siervo No inútil. tiene- no Y- está contaminado, eso comámoslo así. Y él va aumentando. Él va acrecentando. ¿Cierto? Está diciendo esto, ¿no? Pues lo digo, el primer ánimo mío tuvo que haber sido así, o sea, pues simplemente 2 días como manzana, los otros días como ponqué, en fin. Ya el segundo, ya, al tercero ya voy en la cuestión de que digo, Sí. la nevera hay que blindarla prácticamente. Al paso que voy. Pero bueno, espero no caer en una religiosidad, ¿no? Espero no caer en una carga, y no creo, pues en ese momento me la gozo, ¿no? Y no va a ponerle esa carga tampoco a usted. No, pues usted va aprendiendo, usted va entendiendo y... Es que eso sí es compleja, la de la manzana. Sí. Es que uno a los 2 días ya quiere pan como sea. Creo que es del todo, ¿sí o no? Pero uno también dice, y la medida que pasa el tiempo uno dice, no, yo me restringo. Y ya el cuerpo también se adapta. Entonces seguimos. Yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon como de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Yeshua, supongo que el original debería ser Rabí, no maestro. Yeshua, Rabí, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Ahí me manda a Baikra, ¿cierto? A Levíticos 14, 1 al 32. La ley de Tesara. Que es algo que aquí lo hemos tocado. Bueno, ya vamos para allá, pero lo leemos todo y ya nos ubicamos en Baikra. Ya sé que iban para allá. Está bien. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Acuérdense que tener fe como un grano de mostaza es elevar a mayor grado mi confianza. No es de irse a los árboles que se pasen de un lado para otro. No. Es el mayor grado de confianza. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y esto lo utilizan en la iglesia, dice glorificando a Dios, no dice que glorificando a Jesús. Entonces ahí dicen que Jesús es Dios porque él se volvió leproso, no dice dando gloria a Dios, no dice dándole gloria a Jesús, no. Dando gloria a Dios, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dando ¿qué? Gracias. Y dice, y este era samaritano. Hace la alusión, ¿no? Y este era samaritano. Y dice, y este era samaritano. ¿Es decir que los otros también eran samaritanos? Pues probablemente no. No. porque no especifica que. Correcto. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea que los otros ¿qué eran? ¿Qué eran qué? Judíos. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Sí, ahí estamos por partes entonces. Vamos a leer entonces la Tetzara, ¿cierto? Que es Baikra 14:1-32. Bueno, como vemos es extenso y pues no vamos a leerlo todo. Pero es que como eso es la Tetzara, la lepra, ¿no? Que sabemos que la Tetzara, la lepra, no es la lepra de los amigos de
que Agua de siempre fueron llevados de agua de Dios. No. ¿Por qué hoy no da esa tetzara? Pues me imagino que hay una enfermedad física que llamarán lepra. Pero no sé. todavía la hay. Sí. Solo que, no es, solo que en este caso, por ejemplo, O sea, la lepra sí, pero la tetzara no. Sí. exacto, la lepra sí, pero la tetzara no. Estos 10 leprosos pudieron ser físicos o pudieron ser espirituales. ¿Qué creen? Si se pararon de lejos. Espirituales. Yeshua les dice, ve y preséntate a los sacerdotes, ¿no? Pues espirituales porque uno sabía quién era Yeshua, ¿no? Porque si le hablaron desde lejos, sabía quién era. Y dos, es entender cuando Yeshua le dice, vayan y presenten al sacerdote, sabía de qué le estaba hablando Yeshua. Un profesor mío de historia. Él ¿no? se entendió y comprendió lo que estaba, de que estaba hablando y pues de eso mismo, de lo que él sintió, pues se sanó. Además, él le manda al sacerdote. Cuando usted le da lepra, digamos, física para que ir al sacerdote. Por eso. Para que lo examine. Entonces, y habló Hashem a Moshe de Vaikra 14:1. Esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y la examinará si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. Y eso es algo interesante, ¿no? La lepra del leproso. Ahí está, ahí usted lo leyó. Cuando se sane, irá delante del sacerdote. O sea, si ya se han sanado y él lo mandó al sacerdote, era porque efectivamente es tetzara. Correcto, sí, o sea, es tetzara. Dice, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro y grana de hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana de hisopo, lo mojará la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Entonces, los 10 fueron limpios, Sí, ahí Jesús les dice, ¿no? Dice, ¿acaso no fueron 10 los limpios? los 10 fueron limpios. ¿En qué momento fueron limpios? Por eso dice que cuando Yeshua les dijo, vayan a presenten al sacerdote. Ahí en ese momento ya estaban limpios. Cuando los miró. Dice que los miró y... Cuando los miró, ellos quedan limpios. Por eso él les dice, ve y preséntase al sacerdote. ¿Para hacer qué? La liturgia. Para que él vaya y hagan este rito. Bueno, hay 2 o 3 ritos. ¿Era necesario hacerlo? Sí, ¿El rito? claro. Porque Tenía que presentarse al sacerdote y Ahí- el sacerdote levantar y declarar los no leprosos. Porque eso era lo que hacía el sacerdote. Quitarles como Después el hacer veto. sacrificio. quitarle el veto ese. Quitarles de la restricción. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a leer otra vez. Léelo, Beatriz, por favor. No, Es que ahí al otro lado. En Me Lucas- surge la pregunta Lucas porque 17, Yeshua ya sabía que el sacerdocio estaba mal. Sí, pero no Algo puede, pero, para- pero él no puede abolir la Torah. Pero sea, esa- prácticamente estaba abolida porque si el sacerdocio... Pero ese es el problema, digamos. pero el problema del sacerdocio no es Yeshua. Ah, ok, ok. Sí, ¿El 14 o el todo? 14, 11, Desde- 17, 11. Yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Elohim a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Volvamos al mismo punto. Sí, de todas maneras, yo creo en los milagros. Yo creo firmemente en los milagros. Sí, los milagros existen. O sea, hay un poder espiritual que se mueve, que nosotros no lo entendemos, pero que se mueve. ¿Sí? Vamos a leerlo otra vez. Yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos
a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, ¿qué cosa? Fueron limpiados. Entonces esto nos lleva a la Tetzará, y nosotros sabemos que la Tetzará, pues los estudios, algunos estudios, la gran mayoría nos lleva a que es un problema de murmuración. Los mudos, un mudo o el mudo, ¿no? Que conoce, podría sufrir de Tetzará. Y sin embargo él no murmura o expresa con sus labios, ¿qué cosa? Pues eso, ese acto, ¿sí me entiendes? Fíjense, el problema era hablar. Entonces, ¿dónde estaba la raíz en sí del problema de Tetzará? En el corazón, algo así. Eso, siempre en la parte interna, ¿sí o no? Yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Obviamente que si nosotros lo vemos con ese foco de que es una vaina física, vamos a ver, eso era un campamento como de gente por allá que está en las últimas, como una vaina oscura, como un... ¿Sí me van a entender? Pero entendemos que eso es una enfermedad espiritual lo que ellos tienen. ¿Qué enfermedad espiritual es? Bueno, hoy no se manifiesta eso, pero ¿qué enfermedad espiritual puede tener el ser humano, sobre todo hoy? Locura. ¿Cómo? Locura. Sí, es una... Locura. ¿Tú eres acá? ¿Qué más? Pues que todas las enfermedades, la mayoría. ¿Qué desata la sociedad en los seres humanos y más que todo? Depresión. Ansiedad. Yo ya me paré en una esquina y yo vi que hice un pequeño testeo, miren por ahí, y empecé a mirar que de cada 10 personas que yo vi en movimiento, todos iban casi corriendo, ni siquiera caminando. Sí, Afán. todas las mañanas. ¿Sí? Yo veo que es que no estamos disfrutando la vida. Entonces, el ser humano por dentro se va, ¿qué? Pues contaminando. Yo creo que la Tetzará hoy en día es más peligrosa. Estás por dentro, no por fuera. Y eso realmente establece eso. Vamos a leer entonces el pasaje, el Lucas 17:12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Yeshua, Rabí. Eso me hace entender que ellos conocían a Yeshua, porque lo llaman primero que todo por el nombre, ¿no? No le dicen solamente Rabí, le dicen Yeshua. Yeshua, Rabí, ten misericordia de nosotros. Y a mí me llama la atención eso, porque a diferencia de otros milagros que ha hecho Yeshua, él no dice sánanos, él no dice ven, límpianos, Cúranos. o cúranos. ¿Sabe qué es lo que dicen ellos? Que ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Dónde realmente se produjo un milagro? Cuando los mira. Mientras iba fueron limpiados. No, bueno, Cuando ¿qué los está mira, más? cuando los mira. Cuando- alzaron la voz, cuando claman. Yo pienso que cuando ellos den misericordia a nosotros. Ese es otro punto. ¿Sabe por qué? Porque ahí se hace qué cosa. ¿Cómo se llama eso? Teshuvah. Exacto. Vamos a leerlo. Yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Listo, ahí se produce el milagro. Ellos hacen una ¿qué? Teshuvah. Cuando ellos dicen: ten misericordia de nosotros. El milagro no es que mientras dicen vayan, presentes en el sacerdote, no. Ahí el milagro ya está. Y se me hace a mí entonces que el milagro se genera es porque ellos ya conocían de quién, de Yeshua, y algunas enseñanzas. Se identificaban, ¿no? Correcto, si sabían el nombre. Mucha, ¿cómo? Y le pide misericordia, o sea, saben para qué funciona él. Sí.
no le piden, bueno, lo repito, no sanan o curan o no, Yeshua, y les dice maestro, Yeshua, lo hubiera podido decir simplemente Jesús, Yeshua, ten misericordia de nosotros, no, Yeshua, maestro. Y si le dan maestro, supongo yo, creo yo que ellos ya han escuchado enseñanzas de él, y que la tal sanidad, como desde antes ya había empezado, simplemente, ¿cómo? Entonces sería que entre Samaria y Galilea, ¿Qué región es allá? Allá. Vuelvo y repito. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Y parece las palabras claves: Yeshua, maestro. Lo conocían y sabían que enseñaba. Enseguida ellos tienen Teshua, o ahí dentro de ellos se dispara, ¿qué cosa? El arrepentimiento. ¿Cuándo? Cuando dicen: ten misericordia de nosotros. ¿Y él qué dice? Cuando él los vio. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Elohim a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Elohim sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete. Y aquí vamos, la última parte la vamos a repetir, vamos a memorizar, no solamente memorizar, sino vamos a analizar. Dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Por eso le estaba preguntando si en la yeshiva de la semana están viendo la emuná, ¿cierto? Dice: tu fe te ha salvado. Ahí no dice: mi don te ha curado, o yo te he curado. Tu fe te ha salvado. Podríamos entrar en otro punto, decir que si la gente solamente se sana si tiene fe. Entonces yo podría indicarle así: no, es que usted no se sanó porque usted no tiene fe, que eso es lo que normalmente dicen. Le hizo falta fe. Le hizo falta fe. Sí, cuando no se sana a alguien, o le faltó fe al que oró por el enfermo, o le faltó fe al enfermo. Correcto. Le dice: tu fe te ha, ¿qué cosa? Salvado. Tu fe te ha salvado. Bueno, y entonces, ¿qué opinan? No escucho decir nada. Digan algo. Normalmente cuando una persona hace Teshuvah, Sí. y es el arrepentimiento que viene del Eterno, Sí. o sea, no sé, pienso en las dos posiciones, en la persona que volvió, que dice que tu fe, o sea, como si el conocimiento lo hubiera salvado, y las otras no. Entonces yo veo la relación como: ¿será esa continuidad o que esta persona sí entendió? O sea, para que ordenes la idea, ¿cierto? Tiene 2 canales andando, para que uno solito. No, está bien, por ahí hay algunas cosas. Pero dice que los 10 fueron limpios, ¿sí o no? Solamente uno se devolvió. A ese uno le dijo: tu fe te ha salvado. Sí, porque dije: ¿dónde están los 9? Eso no quiere decir que los otros 9 no se hayan sanado. No. Pero al punto que voy es un ejemplo cuando uno tiene un acercamiento con el Eterno, hace Teshuvah, no sé, empieza a entender cosas del Eterno, pero muchas personas no vuelven y otras personas continúan con el estudio. Entonces yo también lo veo como con esa similitud. No sé si estoy equivocado. Ah, ya. Sí. No, y hay gente que ha recibido toques del Creador impresionantes. Hay gente que saben que, perdóname entre comillas, esto existe, sus raíces hebreas, y siguen metidos en las iglesias. Y ellos saben. Y el Creador ya les ha mostrado, yo creo que hasta chofares, talit, matzah, se les ha presentado en una nube, mostraron esto y ellos no salen de ahí. Entonces por eso dice la fe. Es lo que pasa con muchos judíos. Ah, Yeshua.
no, inclusive no son religiosos, no practican absolutamente nada. Lo que le decimos, en las diferentes sinagogas que ellos pagan su membresía y por allá nunca se mueren, nunca. Ah, sí, creen que eso. Sí, porque tienen supeditado que porque son judíos son ya escogidos, que porque nacieron de madre judía ya son hijos de Abraham. Listo, perfecto, eso es un concepto que Yeshua además lo refutó. Pero vuelvan y lean la parte 19. Lean 18 y 19. 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Hashem por este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué? ¿Esa qué? ¿Volví a leer? 18 y 19. Sí. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Vuelvo y repito, ¿la fe lo salvó a él? ¿La fe de él o qué? ¿Tu fe te ha salvado? Entonces, Jesús le dijo, le hubiera podido decir, o sea, yo a usted no lo sané, usted se sanó a sí mismo. Yo pienso que ese tipo hace relación a la casa de Israel. O sea, yo estoy tomando, obviamente no son 10 los de la casa de Israel, pero siempre, digamos como que los dispersos, digamos, como que la casa de Israel somos representados por este tipo, por ese señor, por ese extranjero, que es en sí como es que esa palabra fe es como muy compleja decirla porque ha sido muy ¿cómo se dice? Tergiversada. Pero pienso que es una representación de la casa de Israel, nosotros ahí, o sea, como que no tenemos esa no es la palabra, como que conocemos verdaderamente el sentido de lo que ya quién es Jesús, más los otros puede que lo conozcan, pero nunca así como la casa de Israel, como que viene y se apegó a Jesús. Sí. Porque a mí me causa curiosidad, y este era samaritano. Hace la alusión. Sí, hay un versículo atrás. Sí, está diciendo, y dice yo creo que el personaje está más relacionado como muchos son los llamados pero pocos los escogidos. O sea, los 10 tipos eran salvos, o representarían a personas salvas, personas que Dios llamó, limpió, purificó, pero a la hora de la verdad son muy pocos los que le retribuyen ese trabajo a Dios. Sí, es como, él fue el único como que volvió, porque no quiere decir que los otros no entendieran, vamos, pero él conocía. Parten de ese principio. Qué pena te interrumpí, sí. No, pero si dice fe es porque tenía un conocimiento. Eso es algo interesante. Pero si tú miras, los 10 son creyentes, empecemos por eso. ¿Sí? Los 10 son creyentes. Entonces, los 10 son creyentes. ¿Y qué pasa? Yeshua les dice, ve y presenta al sacerdote. O sea que los 10 sabían que era presentarse a un sacerdote. Sabían que era presentarse. ¿A qué tenían que hacer, cierto? Y saben que es un rabí. Y saben quién es Yeshua. ¿Sí? Y saben que es la enfermedad que tienen. Correcto. Ellos claman, primero que todo, no porque los sanen, sino porque tengan misericordia. ¿Sí? Entonces, los 10 son creyentes, pero solamente uno se devuelve. Mira que abajo no dice que tu fe te ha sanado, dice tu fe te ha salvado. O sea, realmente no está diciendo que los otros 10 no hubieran tenido fe, porque fueron sanos al fin y al cabo, ¿no? Dije que todos fueron sanados, solamente que hay una disposición diferente en él. ¿Cuál? Uno de ellos, Regresó. notando que estaba curado, ¿qué cosa? Se volvió alabando a Dios a voz. Estoy hablando otra versión, ¿vale? No hay que explicar. Uno de ellos notó. Hay algo que vemos en la mayoría de los creyentes que no entienden. No entienden nada.
Sin embargo, muchas veces sí, casi todos ellos se basan en lo mismo. No conseguí trabajo, ahora tengo una casa. Eso es un concepto de Dios muy barato, eso no sirve para nada. Otros, no, es que yo voy los domingos, que yo me reúno, eso tampoco, eso no me enseña mucho. Esos tipos todos los días eran creyentes. Uno de ellos, ¿qué cosa? Entendió, dice así, y se echó en tierra. Uno de ellos, notando que estaba curado, se volvió alabando a Dios. 15. Dice, y al ver uno de ellos que había sido limpiado, regresó ante él y glorificaba a Elohim en alta voz. Voy a leer otra versión. 15. Dice, uno de ellos viéndose curado se volvió glorificando a Dios en alta voz. Dice la Kadosh. Uno de ellos tan pronto notó que había sido sanado, regresó y a gran voz alababa a Yahweh. Y dice, y postrando su rostro en tierra a los pies de Yeshua le daba gracias, y este era un samaritano. Este era un extranjero. Es decir, volvemos al centro del meollo. Paso 15. Uno de ellos viéndose curado. ¿Los otros no se vieron curados o qué? Dice, entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Sin embargo, los otros también fueron limpios, pero esos no volvieron. Es que ahí ya, así como lo leemos, como que se contradice, como que el que hubiera vuelto, como que no te diga que hubiera sido sanado. ¿Sí me entiendes? Pues eso es lo que yo entiendo. Viéndose sanado, o sea, como que tipo, como que todavía dudaba que eso fuera real. Allá, pero bueno, que aquí está la actitud, ¿no? Dice, uno de ellos viendo curado se volvió glorificando. Se volvió glorificando, y ahí está la palabra clave. Se volvió glorificando. Me dice que exacto, entonces miren. Él sí reconoció y fue agradecido con el Eterno. Primero que todo, porque tuvo misericordia de él. entendió lo que pasó. Cuando entiende lo que pasa, lo que está diciendo Jenny, creo que era, tiene mucha validez. La gente no se va. Dice, uno de ellos viéndose curado se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Yeshua le daba gracias, y este era un samaritano diferente a nosotros. Dice, este era extranjero. Tomó la palabra Yeshua, dijo, no quedaron limpios los 10, los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Elohim sino el extranjero? Es decir, que solamente uno de los 10, ¿qué cosa? Sí, ¿Qué cosa? temor también de... Listo, perfecto. Agradeció. También agradeció, pero ¿eso dónde nace? Amén. Listo, el agradecimiento, dale gracias, Dios mío. Pero volvió, sí, perfecto. Pero ese movimiento, ¿qué lo generó él? El entender. Entender. Que él entendió qué pasó. La gente cuando recibe un milagro realmente no entiende. La gente dice, no, pues gracias a Dios me sanaron la úlcera. Y ahí para de contar. La iglesia está lleno de gente repleta de que han recibido milagros, pero no entienden. Es que ese milagro lo pueden ver como una obligación, o sea, que tiene que pasar, y por eso no se le da la gloria al Eterno. O sea, es algo que estoy viviendo, estoy pasando, y me llegó la sanación a mi problema, y ya. Esto es algo que tenía que hacer el Eterno, tenía que hacerlo ya, y no le doy la honra a él. No, sí, yo digo que yo aprendo a ser con el Eterno muy agradecido, ¿cierto? Yo aprendo a tener, ya es otro nivel, ya lo vamos a ver de noche porque nos vamos a quedar quieticos aquí. Vamos a ver que en mí se manifiesta un poder de adoración diferente cuando entiendo que el simple movimiento comunal que todo el mundo expresa, sí, gracias a Dios, es que Diosito es tan lindo conmigo, sí, Diosito es tan lindo conmigo, y su merced guarda al chaval, no, yo me reúno el domingo. Entonces, ¿qué es Diosito para usted? Diosito. ¿Sí o no? ¿No me escuchaba eso 1000 veces? No, si usted supiera, hermanito, lo que Dios ha hecho con mi vida, es que Dios ha sido tan lindo conmigo. Yo le digo, ¿usted ha sido obediente con Dios? Y ahí no se sale, lindo, bonito, paz y amor. Y pare de contar. Lindo, bonito, paz y amor. No, de eso no se trata.
Uno de ellos viéndose curado. ¿Será que los otros no se vieron curados? ¿Me entendieron? ¿No? Uno de ellos viéndose curado. Es que me parece que espectacular porque esto no es algo físico. Él entendió lo que espiritualmente va a ocurrir. Por eso pone el ejemplo de Atetzara. No pone que todos los días tenían los dedos torcidos. No. Entonces, esto es Cualquiera se da cuenta. Sí. Ellos entienden qué fue lo que ocurrió. Él entiende qué fue lo que ocurrió. Al otro simplemente, ay, se me fue la Atetzara, genial. No, el otro comprende qué fue lo que ocurrió. Y algo que le hace es postrarse. ¿Cierto? O sea, entiende internamente todo el proceso, que es un verdadero sentido de arrepentimiento. O sea, una verdadera, como dijera yo, es que eso es vamos para el final. Es como el punto de fe. Entonces, si usted lo mira profundamente aquí, cuando abajo llega y dice, tu fe te ha salvado, si tú lo miras, lo lees así y dice, vaya, este man tenía mucha fe, ¿sí o no? No, todos fueron sanos. ¿Cuál es el misterio? Los otros días todos fueron sanos, ¿no? Todos tuvieron fe para ser sanos, ¿sí o no? Pero y eso solamente dice, tu fe te ha salvado. Solo le dice A uno. Porque tú tenías fe, que es entender. Correcto. Los otros no tenían ¿Y dónde fe. empieza el proceso eso? El proceso empieza desde atrás. El proceso empieza cuando dice que él viéndose curado. O sea, él no vio tanto que la Atetzara desapareció, él vio otra cosa. Porque ya vimos que la Atetzara genera en otro lado, no en algo físico. ¿Sí o no? Él vio. ¿Sí o no? Sí, sí. O sea, no es tanto. Es decir, los Encontró otros. la raíz del Es que no problema, me voy a alargar. decirlo. Sí, también no hay por qué me alargue mucho. Es decir, los otros manes vieron esta vena se desapareció, listo, nos vimos. No, No el vieron otro. más allá. El otro sí vio. ¿Sí me entiende? El otro vio que estaba curado. No dijo tanto vio que se desapareció la lepra. No, vio que algo dentro En de su él. interior. Correcto, ese era el sentido. A usted le puede ganar en una congregación el cáncer y por dentro puede seguir más podrido. Eso no es una sanidad. O eso no es sanidad. Sí, yo y nosotros seguimos. Aquí hay cosas muy lindas.